Bueno, esta es la presentación sobre la clasificación de los componentes de una computadora. Se van a dividir como externos y internos. Bueno, el primer componente es una tarjeta madre, es un componente interno, los cuales permiten la conexión entre los componentes principales de ella, es decir, microprocesadores, circuitos eléctricos, ranuras de las memorias o otros dispositivos adicionales. Lo siguiente son los puertos PCI. ¿Qué es un puerto PCI? Bueno, es un bus estándar de las computadoras, es decir, que son dispositivos periféricos que conectan directamente a la placa madre. En ellos podemos conectar lo que son las memorias RAM y algún otro componente que tenga estas entradas. El siguiente es un procesador. ¿Qué es un procesador? Bueno, el procesador es el que interpreta y procesa los datos de los programas de la computadora. Es decir, todo lo que va mandando un microprocesador informático o simplemente un procesador. Es un circuito integrado que contiene todos los elementos de la placa madre y del CPU. Bueno, el procesador es un componente interno. Pasamos al siguiente. El siguiente es la fuente de poder. ¿Qué es la fuente de poder? Bueno, es el componente de la computadora que se encarga de transformar la corriente alterna a una corriente eléctrica continua. ¿Para qué nos ayuda esto? Para evitar que haya cortos dentro del CPU. Bueno, es un componente interno. eh, y pasamos al siguiente. El siguiente son las memorias RAM. Bueno, las memorias RAM son las memorias operativas de las computadoras y sistemas informáticos, donde la mayor parte del hardware o software se almacena. Es un propio sistema y estas memorias pueden ser de 16 gigas hasta 32 gigas, dependiendo qué tipo de computadora tengamos. Son componentes internos y van en las ranuras PCI. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es una unidad lectora de DVD. Es un componente interno que permite leer el contenido de un disco óptico o en este caso un CD. Bueno, para leer el contenido debe de estar almacenado y utiliza un láser especial, o sea, una luz que no toque ningún elemento o superficie del disco de forma física y de esta forma permitir grabar dentro del CD. Bueno, el siguiente elemento, perdón, es una unidad zip. ¿Qué es una unidad zip? Bueno, es una memoria volátil que anteriormente se podía conectar entre varias computadoras. Los discos zip son como un soporte de almacenamiento externo, es decir, si queremos almacenar datos, lo podemos hacer dentro de ellos. Pasamos al siguiente componente. Bueno, el siguiente componente es un dispersador de calor. Prácticamente lo que hace este componente es regular la temperatura de los elementos de la tarjeta madre. Es decir, los enfría si están demasiado calientes y así evita que haya daños internamente en la tarjeta madre. Es un componente interno que va colocado arriba del procesador. El siguiente es la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido prácticamente es la que nos va a ayudar a procesar los sonidos, en este caso grabar o obtener los sonidos del micrófono. Estos ayudan para guardar sonidos de una calidad a otra calidad.
Este va al lado superior de la computadora o incluso en el CPU. Pasamos a la tarjeta de video. La tarjeta de video es la que se dedica al procesamiento de datos relacionados con un video o imágenes. Y las reproduce de una forma ordenada y no presenta ningún daño en ellas. La siguiente es la tarjeta Wi-Fi, la cual es la que se encarga de la expansión de capacidades que sirve para enviar o recibir datos de una manera inalámbrica, es decir, sin necesidad de estar conectando ningún cable, eh, siempre y cuando sea de un área local. Bueno, este es un componente interno, directamente puede estar ubicado en la tarjeta madre. El siguiente es una tarjeta Bluetooth, la cual utiliza comunicación inalámbrica de un equipo microinformático. Ofrece la capacidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización entre dispositivos y poder pasar datos o incluso archivos a una computadora. Después tenemos el CPU. El CPU es el que se encarga de estar recibiendo y almacenando los datos que le manda directamente los procesadores internos o las memorias RAM. Esta parte es la que también se encarga de que funcione todo el sistema de la placa madre, es decir, sus circuitos. Es un componente interno. Y después tenemos a la pila del reloj. ¿Qué es esto? Literalmente una pila, pero que se encarga de alimentar el reloj en tiempo real y almacenar la configuración en el BIOS. Es decir, se encarga de mantener a fecha y hora exacta de la computadora. Esta pila puede ser cambiada y no hay ningún tipo de problema. Después tenemos el zócalo, que también es un componente interno, que es el que conecta los microprocesadores sin necesidad de ser soldado, lo cual permite ser extraído después. O sea, en este caso podemos retirarlo cada que nosotros queremos. Después tenemos los puertos que ya van incluidos en las tarjetas madres, eh, el cual su propósito y función es conectar eh, en varios dispositivos periféricos, los cuales pueden contener entradas USB o los que pueden ir para el audio. En este caso son estos círculos y las conexiones de Wi-Fi. Pasamos al siguiente componente, o bueno, en este caso ya tocaría ver los componentes externos. Y en primer lugar nos encontramos con un gabinete. El gabinete es la torre, se podría decir, de la computadora. La estructura es metálica o plástica, depende de cómo esté elaborado, cuya función es albergar y proteger a los componentes de la unidad. En este caso, almacena todos los componentes de la tarjeta madre. El siguiente es la impresora. La impresora es un componente externo que permite producir en gama permanente textos y gráficos de documentos y almacenarlos en un formato electrónico, permitiéndonos los medios físicos y normalmente en papel, utilizando cartuchos. En este caso podemos ver aquí, los cartuchos son los que nos encargan de imprimir. El siguiente es un escáner. El escáner puede estar incluido también en una impresora y su función principal es el escanear documentos, es decir, convertir un documento de papel a una imagen digital. En general se puede decir que existen los tipos de escáner siempre y cuando
eh, puedan tener esta función de escanear y pasar a una forma digital. El siguiente componente externo es el plotter. El plotter es prácticamente una impresora, pero con la función de poder imprimir o plasmar de forma más grande y imprimir mucho mejores gráficos vectoriales de alta precisión. El siguiente componente es el monitor. El monitor prácticamente es la pantalla donde se ve toda la información que es suministrada por el ordenador. Es un componente externo. Después tenemos el teclado. El teclado igual es un componente externo que, cuya función es el de copiar y las máquinas de escribir, pero con un sistema de botones y teclas que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envíen toda la información a la computadora, o incluso en el móvil también podemos utilizar un teclado. El siguiente componente es un mouse. Un mouse es el dispositivo apuntador que fácil de utilizar, obviamente, en el entorno gráfico de la computadora. En este caso, el mouse se puede visualizar de forma correcta en el monitor. El siguiente componente es un componente externo y es el lápiz óptico. El, el lápiz óptico es más utilizado en las Mac y tablets. El lápiz óptico es un periférico de entrada para las computadoras en forma de una varita fotosensible, es decir, que puede ser usado para apuntar a los objetos mostrando un televisor de CRT o un monitor. El siguiente componente son las bocinas, las cuales permiten reproducir pistas de música o cualquier tipo de audio del ordenador y escuchando obviamente en las bocinas. Este es un componente externo y pueden ir también en algunos casos en las partes bajas del monitor. El siguiente elemento es el módem. El módem es un tipo de componente externo el cual permite convertir las señales digitales en analógicas o viceversa. Permite también la comunicación entre computadoras y a través de una línea telefónica o entre dispositivos celulares. Después tenemos el non-break. Eh, este es un equipo el que protege a los aparatos electrónicos de una pérdida de corriente. O sea, prácticamente este es un regulador, el cual permite estar manteniendo a nivel la energía que recibe el computador y así evitar cortocircuito. Los aparatos electrónicos pueden ser usados también como baterías. Eh, bueno, este fue mi video y yo soy Jeremías Méndez Melchor, alumno del CECITEM Plantel Chicoloapan, y el video es para la materia de ensambla y instala controladores. Soy alumno del grupo 211 y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos.